Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles y encontrarme de nuevo aquí con ustedes a través de este medio para poder iniciar el estudio de nuestra escuela sabática. El título de la lección de hoy es Solo la Biblia, sola Escritura. Es la lección de escuela sabática que está preparada para el 2 de mayo del 2020. Vamos a estudiar entonces nuestra lección sobre cómo interpretar las Escrituras. Como siempre les digo, tengo a mi lado mi lección de escuela sabática y a mi otro lado tengo la palabra de Dios. Así que juntos te invito a que tú también puedas tenerlo y a que podamos empezar este estudio. Para ello, una vez más, quiero invitar a nuestro Maestro, quiero invitar a nuestro Señor Jesús a que Él esté con nosotros y nos dé sabiduría y ciencia para lo que vamos a hacer. Así que te invito a inclinar tu rostro delante del Señor para poder invocar su nombre. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por todo lo que tú hasta aquí nos has enseñado. Pedimos que tú sigas haciendo que podamos recibir más luz y podamos, Señor, encontrar en tu palabra la fuente de vida para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Quisiera empezar introduciendo el tema de hoy con una historia que aparece en el conflicto de los siglos, allá en el capítulo 7 y capítulo 8, que usted puede leer, ¿no? Creo que es una historia bien interesante donde se nos habla de la verdad y del error, donde nos habla que ambas no pueden armonizar. Evidentemente, cuando la luz y las tinieblas son expuestas, existe un conflicto entre ellas que es inevitable. Usted no puede sostener el uno y defenderlo sin que el otro sea atacado, ¿no? Estos dos principios son importantísimos. Y esto es lo que nos va a contar esta historia, y esto es como quiero introducir la lección de hoy, ¿no? Saben, allá en el siglo XV, el siglo XVI, una gran obra se estaba construyendo en la ciudad de Roma. Allí empezó la construcción de lo que hoy conocemos como el Vaticano, como la ciudad del Vaticano o como la iglesia del Vaticano propiamente, ¿no? Esta iglesia que hoy vemos y que durante 500 años hasta el día de hoy se ha mantenido, fue producto del comercio de la gracia de Dios. Y les explico. ¿Saben? El pretexto para conseguir fondos precisamente para levantar esta iglesia no fue otra cosa nada más que vender indulgencias donde se prometía el perdón, sin que necesariamente te tuvieras que arrepentir de ello. Simplemente pagando una cantidad de dinero, tú estabas librado, o bien sea del purgatorio, o bien sea del infierno, y podrías ascender al cielo. Pero no solamente tú, si además pagabas incluso por aquellos que habían fallecido tiempo atrás y pagabas por su salvación, se les concedía el perdón eterno para que pudieran subir al cielo. Miren, en aquellos tiempos, estoy hablando aproximadamente de 1500, 1515, el oficial encargado para llevar adelante esta obra era un dominico llamado Tetzel. Y Tetzel era interesante porque cuando entraba por cada una de las ciudades, delante de él iba un mensajero que iba anunciando lo siguiente: la gracia de Dios y del Santo Padre están entrando por las puertas de la ciudad. Y la gente recibía esa blasfemia, la recibía como si fuera palabra de Dios, como si fuera el mismo Dios el que entrara por la puerta, ¿no? Él declaraba eso. Declaraba que todo el que se acogiera a aquellas indulgencias podría ser perdonado, podría ser salvo. Y no solamente por los pecados que hubieras hecho en el pasado, sino incluso por los que fueras a cometer en el futuro. Ya serías perdonado y te dirigirías directamente al cielo en el momento en el que murieras, ¿no? Saben que esta doctrina de las indulgencias llegó a ser incluso rechazada por algunos teólogos de la Iglesia romana como tal, pero nadie se atrevía a poder llevar la contraria a las órdenes que venían desde la misma Roma.
Lo interesante es que en Alemania sí se levantó alguien en contra de esto, y este fue Martín Lutero. Martín Lutero, que ya tiempo atrás había viajado a Roma y había quedado totalmente destrozado al ver el lujo, al ver la perversidad, al ver todas las tropelías que se convertían en Roma. Cuando por fin llega Tetzel y llega además con esta nueva blasfemia, él estaba horrorizado por esta situación, ¿no? El caso es que muchas personas de la ciudad de Wittenberg, donde Lutero ejercía su ministerio, fueron a Tetzel a comprarle las indulgencias. Y luego fueron precisamente a su pastor, que era Lutero, a que les diera el perdón, porque ellos ya habían comprado las indulgencias. Por supuesto, Lutero se negó y les advirtió que a menos que no se arrepintieran y reformasen su vida, por supuesto que morirían en sus pecados, ¿no? Claro, algunos cuando vieron esto, pues no hicieron otra cosa nada más que ir y buscar precisamente a Tetzel otra vez para que les devolviera su dinero, porque su pastor no les perdonaba los pecados, ¿no? Bueno, cuando Tetzel oyó esto, tengo aquí la declaración, dice que el fraile se llenó de ira y lanzó terribles maldiciones e hizo encender hogueras en las plazas públicas, declarando que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran oponerse a las santísimas indulgencias. Así que el conflicto ya estaba servido. ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues cuando Lutero vio que Tetzel seguía con el tráfico de las indulgencias, tratando de vender la salvación para sacar dinero, pues cuando llegó el 31 de octubre, la víspera antes del Día de Todos los Santos, en su propia, allá en la iglesia de Wittenberg, clavó en la puerta 95 tesis, 95 proposiciones explicando por qué las indulgencias no servían, explicando por qué esas indulgencias iban en contra de la palabra de Dios. Saben, pronto esas proposiciones atrajeron a mucha gente y fueron leídas en unos y en otros lugares. Mostraban que jamás se le había otorgado al Papa ni a ningún hombre la capacidad de poder perdonar pecados. Eso estaba totalmente en contra de la palabra de Dios, ¿no? Todo este sistema no era otra cosa nada más que una farsa que estaba valiéndose de las supersticiones de la gente para poder enfrentar o para poder ganar dinero, ¿no? Por supuesto, lo que hacía Lutero en esa propuesta no era otra cosa nada más que mostrar que la gracia de Cristo, de forma totalmente gratuita, era la única que tenía poder para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pueden entender la situación que se dio entonces, ¿no? Una iglesia autoritaria, una iglesia que era capaz de quemar a los herejes, capaz de masacrar a poblaciones enteras. Cuando recibe estas noticias que vienen desde Alemania, por supuesto se levantan contra ello y lo primero que hacen es citar a Lutero para que vaya a Roma para que se retracte. Y bueno, la historia es mucho más larga, pero quiero decirles que en 2 veces, en Augsburgo y en Worms, allí trataron de que Lutero se retractara, trataron de que Lutero abandonara su posición en contra de las indulgencias. Y Lutero simplemente dijo: la Biblia, demuéstrenmelo con la Biblia y yo me retracto. Pero si no son capaces de demostrármelo con la Biblia, yo voy a ser fiel a la Escritura. Y esto es interesante, porque toda esta historia me hace pensar, o nos debe hacer pensar a cada uno de nosotros, cómo lo estuvimos viendo en las lecciones anteriores, cómo los profetas, cómo los apóstoles, cómo el mismo Jesús siempre a la hora de interpretar la Biblia recurrió exclusivamente a la palabra de Dios para que se interpretara ella sola. No había una manera de que, y esto es bien interesante desde el punto de vista de Jesús. Jesús no hace en ningún momento, no establece un magisterio dado por él. Un magisterio bajo su autoridad en la que él interpreta la Biblia.
sino que acude una y otra vez al escrito está. Acude una y otra vez, y lo podemos ver en diferentes versículos, lo podemos ver en Mateo capítulo 21, lo podemos ver en Mateo capítulo 12, lo podemos ver en Marcos, lo podemos ver en Lucas, y podemos ver cómo Jesús una y otra vez está dejando que las escrituras se interpreten a ellas mismas. Cada vez que a Jesús le están poniendo un caso, Jesús está respondiendo, pero es que nunca leísteis en las escrituras esto, esto y esto. Nunca leísteis en las Escrituras. Es que no habéis leído en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús está dejando algo bien claro. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. La semana pasada estábamos viendo conceptos bien interesantes, como la tradición, estábamos viendo conceptos como la razón, como la experiencia. Todas esas cosas tienen un poder interesante en nuestra fe, pero ninguna de ellas está por encima de las Escrituras. Igualmente concluíamos esto. No es la Iglesia la que le da la autoridad a las Escrituras. Las Escrituras son palabra de Dios, dichas por Dios mismo, lo cual quiere decir que la autoridad ya la tienen en sí, porque son palabra de Dios. Entonces, no es la Iglesia, no es el pastor, no es el teólogo el que está por encima de las Escrituras para interpretarlas a su gusto. Al contrario, son las Escrituras las que se interpretan a sí mismas y las que tienen que ofrecer solución a lo que están expresando. Esto es bien interesante porque nos está hablando la lección de algo interesante como que la Biblia, como te estoy diciendo, son esa norma. Tú y yo, a la hora de estudiar la palabra de Dios, podemos acudir a la arqueología, podemos acudir ¿qué te voy a decir? Podemos acudir, por ejemplo, a los textos originales, podemos acudir a las concordancias, podemos a los comentarios. Eso es maravilloso, pero la interpretación principal de la Escritura se la tiene que dar ella a sí misma, ¿de acuerdo? Así lo hacía Jesús. ¿Recuerdas? Este texto lo hemos contado otras veces. En Juan capítulo 5, en el versículo 39, Jesús les dice a los discípulos, a los judíos: vosotros estáis escudriñando las Escrituras, porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Entiendes esto? Es decir, hay una unidad en todas las Escrituras que llevan hacia el Mesías. Desde el Génesis hasta el final de la Biblia, todas llevan al Mesías. Todas llevan a la restauración de Dios, de volver a ese mundo perfecto que Él creó, a llevarlo de nuevo a casa. Y para eso solo es posible mediante la obra del Salvador. Y eso está profetizado y eso lo vemos luego hecho realidad en los Evangelios. Entonces, cuando Jesús, lo veíamos también, cuando Jesús tiene que hablar con los discípulos de Emaús para demostrarles esto, una vez más Jesús va a las Escrituras, y al final del Evangelio de Lucas te encuentras esta historia en la que Jesús les está diciendo, les volvió a hablar desde Moisés, empieza a pasar por todas las Escrituras para demostrarle lo que debía suceder con el Hijo de Dios. Es decir, hay una unidad clara en todas las Escrituras y como digo, ellas son precisamente las que dan testimonio de Jesús. Ellas son las que tienen autoridad en sí mismas. Mira, aparte, cuando vemos esto, vemos que hay una unidad. Vemos que hay una unidad en todo lo que están predicando los profetas, en todo lo que están predicando los apóstoles. Esa unidad, como te he dicho, la vemos a lo largo de los evangelios también. Y vemos también cómo la Biblia exige en sí misma que haya claridad. Y esto es bien importante y creo que aquí tendríamos que señalar esto. Fíjate que estas ideas que estamos señalando nos hacen ver el hecho de que la Escritura, como te he dicho antes, no existe ningún magisterio que sea la que la enseñe. Por eso nosotros estamos llamando, por eso el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes, porque todos somos pueblo santo. No hay uno más que otro. El pastor, el predicador no está por encima del que viene a la iglesia y se sienta entre los bancos. No. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos el derecho, todos tenemos la gracia de acudir a las Escrituras para que Dios nos hable. A partir de aquí, en este concepto, yo creo que es cuando tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Si la Biblia es clara respecto a esto, si la Biblia lo que pretende es interpretarse a sí misma,
claro, tú dirás, bueno, a veces hay pasajes que yo no entiendo. ¿Cómo tengo que encontrar esa realidad? Bueno, pues aquí es donde quiero ir y quisiera que nuestra lección hoy tuviera un apartado práctico, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, llegan a Romanos capítulo 10, si tienes tu Biblia ahí contigo, mira, Romanos capítulo 10 y entonces leen esto, ¿no? Romanos capítulo 10, el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchos dicen, cuando leo este versículo, lo que me está diciendo el versículo es que ya, desde el momento en el que apareció Cristo, la ley ya nos sirve, la ley Cristo le ha puesto fin a ella. Y perdóname, este es un texto que si yo hago esta interpretación, la estoy sacando del contexto general, de la unidad general que tiene la Biblia. Porque la Biblia no me está diciendo eso. Ya vimos anteriormente que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, que vino a cumplirla. Y esto es realmente importante. Otro de los detalles interesantes es que el mismo libro de Romanos, la misma teología del texto, me está insistiendo una y otra vez. Mira, si quieres leerlo conmigo, en Romanos capítulo 6, por ejemplo, en el verso 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Es decir, el hecho de que la ley y que la gracia las tengamos las dos, no está diciendo que la una y la otra se contradigan. Te leo otro versículo. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 7, el mismo apóstol Pablo y las mismas personas a las que está dirigida la carta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué te está señalando esto? Que gracias a la ley tú conoces el pecado. Gracias a la ley tú conoces lo que es la codicia. ¿Ok? Gracias a la ley tú conoces lo que es el falso testimonio. ¿Y qué es lo que está señalando al principio? Que precisamente la ley lo que me hace es conocer el pecado. ¿El pecado de qué? ¿El pecado en forma abstracta? No, el pecado en tu vida y en mi vida. Entonces, a partir de aquí tendré que darme cuenta de que cuando yo voy a la ley me sirve para darme cuenta de mi pecado, me sirve para darme cuenta de que necesito un Salvador. Por eso, el fin de la ley, por cierto, la palabra en griego que aparece es telos, que quiere decir el objetivo de la ley, la finalidad de la ley, no el fin, sino la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora la ley me demuestra que soy pecador y como soy pecador me tiene que llevar a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Lo dirá el apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 31. Luego, por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mi fe, la gracia de mi Señor me demuestra que esa ley yo he de seguir guardándola, he de seguir preservándola porque es el carácter de Él. Porque, como dije el otro día, precisamente la ley, cuando Jesús definió la ley, la definió con una palabra y fue la de amar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia de la ley. Entonces, ¿cómo voy a quitar la ley? Una cosa es pensar que la ley me lleva a la salvación y para eso no está hecha la ley. La ley está hecha para demostrarme el pecado. Y ahora, una vez que me demuestra el pecado, yo entiendo que necesito un Salvador. El único que cumplió esa ley fue Jesucristo. Y el único que me puede salvar es precisamente Jesús. Por eso dirá en el capítulo 3, en el verso 21 de la epístola a los romanos que estamos leyendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, que ya la misma ley profetiza que vendría el Salvador, ¿no? Entonces, esa justificación es justificación gratuita. Por cierto, este es el mensaje de Lutero. El justo por la fe vivirá. Es decir, no puede haber salvación pagándola por las indulgencias. La única salvación segura que hay no es otra, nada más que la que Cristo te da. Este es el motivo, como te digo, de la predicación de Lutero. Por eso la justicia, el justo por la fe vivirá, ese es el versículo de Martín Lutero, ¿no? Entonces ya estamos viendo de una forma práctica aquí cómo precisamente
un texto sacado de contexto está en contra de lo que me está diciendo las Escrituras. Pero si agarro precisamente todo el contexto en general del libro y soy capaz de ver que la Biblia tiene una unidad, podré entender perfectamente aquello que me está señalando esto que ahora estoy leyendo. Mira, Isaías en el capítulo 8, en el verso 20, dice: a la ley y al testimonio, si no fuera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros, como creyentes adventistas, nos enfrentamos constantemente a una pregunta que tiene que ver con el ministerio de Ellen White. Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver su inspiración con la inspiración? ¿Cómo está relacionada su inspiración con la inspiración de las Escrituras? Quiero decirte en primer lugar que cuando ella escribe, cuando ella vivió, en los testimonios de ella siempre deja claro que la autoridad de las Escrituras están por encima de cualquier otro libro. Lo escriba ella o lo escriba quien sea. Que lo que ella hace es ser una pequeña luz para que esa pequeña luz nos lleve a la gran luz que son las Escrituras. Es más, cuando ella escribió los testimonios, ella dijo, precisamente porque no leemos la palabra de Dios, he escrito los testimonios para que de esta forma podamos llegar hasta la palabra de Dios. Así que ella siempre se sujetó a las Escrituras y es algo que debemos ver y reconocer precisamente en todos sus escritos. De todas formas, yo siempre pienso que estos escritos, en los días en los que vivimos, son un regalo para cada uno de nosotros. Porque muchas veces tratamos de estudiar las Escrituras para que nuestras opiniones sean validadas por sus escritos. Y en ningún momento esa es la intención de Ellen White, ni esa es la intención de cualquier lector sincero de las Escrituras. Fíjate, hay algo que tenemos que entender en los escritos de la señora White. Precisamente, ella tiene una función diferente a lo que son los escritos de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque sus libros, como te digo, están subordinados a la palabra de Dios. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan un lugar en las Escrituras, jamás. Sino que lo que siempre hizo fue exaltar la palabra de Dios. Tengo aquí una cita que me parece reveladora, quiero compartirla contigo. Dice, cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan que yo he dicho, la hermana White ha dicho así, o la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Eso se encuentra en los manuscritos 3:35. Y la verdad es que me emociona leer algo así, ¿no? Muchos de nosotros a veces hemos interpretado las cosas a nuestra manera. Y no es así. Ella lo está diciendo bien claro. ¿Dónde tienes que buscar? Busca en la palabra de Dios. Yo estoy plenamente convencido. La lección dice del regalo, ¿no? Yo creo que el ministerio de la señora White es un regalo en los últimos tiempos. Yo creo que nos ha hecho descubrir cosas interesantes como que para este tiempo es necesario que mejoremos nuestra salud, es necesario que mejoremos nuestra alimentación. Nos ha llamado a la verdadera predicación de los tiempos finales. Y ella dice que esa verdadera predicación está precisamente en la justificación por la fe. Y sabes, yo creo que somos una iglesia, que tenemos un ministerio de una mujer de hace más de 150 años, cuando las mujeres no eran valoradas. Y sin embargo somos una iglesia que tiene en su representación, en esos orígenes, a uno de esas poderosas columnas, que es Ellen White. Por lo tanto, como te digo, creo que esto es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, para entender que ese ministerio precioso es un ministerio que se sujeta a las Escrituras y es un ministerio que está inspirado por la palabra de Dios, que está inspirado por Dios mismo. Ahora quisiera reflexionar contigo en todo lo que venimos hablando, en todo lo que venimos diciendo.
para que podamos pensar en los tiempos finales en los que estamos viviendo. ¿Sabes? Esto me llama sugestivamente la atención. Y me llama porque creo que, fíjate, algo interesante estamos viviendo hoy. Cuando uno mira los tiempos de Lutero, cuando uno mira los tiempos en los que estamos viviendo, cuando uno mira cómo todo en el siglo II, siglo III, siglo IV y ya en los siglos posteriores se van imponiendo sobre el cristianismo normas y tradiciones que no tienen que ver con la Iglesia, ideas como, por ejemplo, la inmortalidad del alma, ideas como por ejemplo la santidad del domingo respecto al sábado, te vas dando cuenta de que muchos de los hombres de Dios se quedaron solos aferrándose exclusivamente a las Escrituras. Y creo que el día de hoy es mucho más importante, creo que estamos estudiando todas estas lecciones por ello. Porque es muy importante que tú entiendas las Escrituras, es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios, es muy importante que no dejes que sean otras cosas las que condicionen la verdadera interpretación de las Escrituras. Mira, hoy día llegará el momento en el que las Escrituras van a volver a estar denostadas por muchos de nuestros conciudadanos, por muchos de nuestros gobernantes, buscándole una interpretación exclusiva y partidaria de acuerdo a su voluntad. Hoy se habla mucho en la información de los fake news, de las fake news, de las noticias falsas, de los bulos. ¿Y sabes qué? Yo creo que va a llegar un momento en el que a todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios se nos va a rechazar, se va a decir que lo que estamos interpretando de las Escrituras no vale, que solamente hay una manera de interpretar las Escrituras y no van a ser por ellas mismas, sino por lo que interprete la sociedad, por lo que interprete el conjunto en total. Dios nos está llamando a estudiar las Escrituras, a aferrarnos a su palabra, aunque se desplomen los cielos, a aferrarnos precisamente a su voz, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y como te decía antes, la Biblia tiene una unidad, la Biblia tiene una claridad y la Biblia es la única norma de interpretación. Y eso nos hace entender que Dios está dispuesto, que Dios desde el principio ha querido reparar este mundo, ha querido solucionar el problema del pecado. Esa línea corre toda la Escritura y corre para decirte que Dios puso un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Y a esa salvación no llegamos por lo que nosotros hagamos ni por lo que otros dicen. Llegamos por lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión por Jesús, a que tomes una decisión por su palabra, a que estudies las Escrituras, a que encuentres al Señor que da la vida, porque pronto viene el Señor y pronto nos llamará a su reino. Pronto aparecerán las nubes de los cielos y pronto dejaremos este mundo para llegar al mundo venidero. Espero que estés en ese mundo venidero. Espero que tú y yo podamos estar abrazando a Jesús cuando Él venga, porque hemos sabido elegir, porque hemos sabido dejarnos llevar por su propia interpretación de las Escrituras. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, y que pronto podamos disfrutar de este estudio de forma personal, de forma los unos con los otros. Es mi deseo para ti y todos los tuyos. Amén.